Hola, por fin. Gracias, Emily. No me estáis tocando mucho, ¿eh? Ya me pongo nervioso porque tengo muy claro que quiero hacer. Pero Emily es guapo, así que... Gracias, Emily. Simplemente déjame que te diga, mientras Emily está haciendo sus cosas y detrás, déjame que te diga que Cero es una pequeña comunidad simplemente cristiana que lo único que nos preocupa es dar a conocer a Jesús, alguien que nosotros vivimos con pasión, que nos parece relevante para el siglo XXI, y precisamente nosotros lo que nos gusta es presentar a un Jesús que se puede empezar desde cero, y por eso nuestro nombre Cero. Así que si es tu primera vez o si es tu segunda, siéntete en casa, estás en el mejor lugar. Así que, si te parece, empezamos porque 2020 arranca fuerte y a mí me ha gustado empezar con una serie que creo que va a estar muy bien, acerca de los mitos y de las leyendas del cristianismo o de las iglesias cristianas. Sabéis que todos vivimos con mitos o leyendas urbanas, ¿vale? No voy a nombrar a Ricky Martin, pero creo que algunos sabréis de qué se habló. Leyendas urbanas, mitos que alguna vez nos hemos tragado, como que el Yeti existe, aún hay gente por Rusia buscando al Yeti, porque hay algunos avistamientos de los años 50. El Triángulo de las Bermudas, otro mito. Creo que todos conocemos mitos y leyendas, ¿verdad? Se está construyendo, y vais a ver a lo largo de los sábados cómo vamos a ir construyendo como una época en la que los mitos y las leyendas surgieron, ¿no? La época de King Kong y todas estas cosas, todos estos mitos, estas leyendas que tanto nos gustan, y la iglesia no va a ser menos. Así que si estás preparado y preparada, ahí va el primer mito que nos hemos tragado, que nos hemos colado y que vivimos con él. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Te lo cuento luego. Vamos a jugar. ¿Queréis jugar, verdad? Hace tiempo que no jugamos. Hace tiempo que no sabemos jugar, ¿vale? Vamos a jugar al siguiente juego. ¿Qué esperas de la persona que sale en la foto, ¿vale? Vamos, ¿estáis listos? Esta es la pregunta, ¿vale? Yo voy a poner una persona en la foto y tenéis que responder qué esperas o qué expectativas tiene de lo que esa persona se espera de... Uy, estoy haciendo un lío. ¿Qué se supone que tiene que hacer esa persona? ¿Qué es lo que esperas que haga esa persona, ¿vale? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Es que los reyes nos han traído otra vez caramelo y hay que repartirlos. ¿Listo? ¿Lista? 1, 2 y 3. ¿Qué es? ¿Un piloto de aviones? O una pilotería con el idioma que nos están metiendo, yo no sé si es una piloto o un pilota. Bueno, se llama Nuria Esteban y su historia es importante, ¿eh? Porque hubo alguien que dijo, he tenido un piloto, no una mujer. Y la tía, con 2 pares de narices, se plantó ahí y dijo, pues mira, voy a ser buena piloto. Y lo es, de hecho, ¿vale? ¿Qué esperamos de un piloto de aviones? Que lo mantenga en el aire. Que no estrelle el avión, que no se vaya al baño si tiene un compañero que está un poco tarado, ¿verdad? Que nos lleve con buen puerto, ¿no? Bueno, en este caso sería con buen aeropuerto a otro lado, ¿vale? Muy bien. ¿Qué esperamos del siguiente personaje? Ahí ha habido un fallo, porque este es Ryan Gosling, me he dado cuenta luego, ¿vale? Así que igual la pregunta de qué esperas de Ryan Gosling, no, esa no es la pregunta, ¿vale? ¿Qué es esto? Es un profesor, ¿vale? ¿Qué esperas de un profesor? Ojo, que hay muchos profes, cuidado con tu respuesta. ¿Qué esperas de un profesor? Que te enseñe, que te instruya. Muy bien, que nos enseñe a pensar y que nos enseñe a desarrollar un espíritu crítico. ¿Vale? Algunos dirán que me aprueben. Que falta clase. Y paciencia, sí, sobre todo con algunos. ¿Preparados? ¿Listos? Siguiente. ¿Qué es esto? Un futbolista, no sé muy bien, pero es un futbolista. ¿Qué esperas de un futbolista? Que meta goles, da igual. Si es portero también, que meta goles. Que meta goles. Que no le algo de la fortuna. ¿Qué esperamos de un futbolista? Que sea generoso con su fortuna. Que sea generoso con su fortuna. Bueno, sí, a los que nos gusta el fútbol, que juega el fútbol, ¿no? Eso es lo que se espera, porque si no, no sería futbolista. Pero, excepto si eres del Madrid, entonces lo único que tienes que hacer es esperar a que el árbitro te pite penalti. Pero esto lo he pensado en voz alta, perdón. ¿Listos? El último, ¿eh? ¿Estáis preparados? El último. No es tanto la persona, que luego me da cuenta también, no es tanto la persona, sino es
la posición no de la persona, sabemos que es el Papa Francisco I, no la posición del Papa, sino la posición del sacerdote. ¿Qué esperas de un sacerdote? Que sea coherente. Que huela a oveja. Esa buena. Esa buena. Igual camello también vale. ¿Qué esperáis de un sacerdote? Entonces os habéis quedado en blanco, ¿no? De un sacerdote esperamos que sea coherente, que huela a oveja, porque se preocupa de las personas a las que dice cuidar y proteger. Pero aquí va el primer mito de la Iglesia, ¿vale? El primer mito, la primera leyenda de la Iglesia, de lo que significa la Iglesia cristiana. La Iglesia está dirigida por sacerdotes. Y estoy siendo un poco tramposo, porque en parte esta afirmación es verdad. Pero sabemos que tú y yo entendemos como sacerdote algo que realmente no es cierto, y es que los sacerdotes dirigen, deciden el funcionamiento de la Iglesia. Y si tú sabes un poco de Biblia o investigas un poco la Biblia, es verdad que la Iglesia cristiana, los cristianos a lo largo de los siglos hemos cometido muchos errores y a día de hoy no estamos exentos, seguimos cometiendo un montón de errores porque se nos olvida levantar a Jesús, que es la razón por la que nosotros existimos. Pero a lo largo de la Iglesia parece que las cosas han cambiado cuando en época de Jesús no era así. Es decir, al final la Iglesia cristiana somos los seguidores de Jesús, pero cuando Jesús empieza su movimiento, cuando Jesús, tú lo sabes, lo habrás escuchado incluso si no eres cristiano o cristiana, habrás visto películas, Jesús viene aquí para salvar a la humanidad, muere para salvar a la humanidad. Y cuando crea una iglesia, cuando crea un movimiento, cuando crea lo que él llama el reino, que después se conoce como iglesia, no hay diferencia. Pablo dice no hay ni griego ni judío, no hay mujer ni hombre, no hay esclavo ni libre. No hay diferencia. No hay diferencia porque en la iglesia todos somos iguales. No hay una diferencia entre los que dirigen la iglesia como casta, la palabra no me gusta, pero como casta sacerdotal, y no hay otro pueblo en la iglesia que es el resto de personas. Esto no existe en el movimiento de Jesús. Tú mira los evangelios y mira incluso el libro de Hechos de los Apóstoles, que es como el primer libro de la iglesia. Tú vas a ver que nada funciona así, que no hay una brecha entre los 12 amigos de Jesús que él simplemente escogió no como jerarquía, sino como función, y el resto de personas. A veces los seres humanos somos tenemos mucha tendencia a jerarquizar, ¿no? A buscar la importancia. Incluso los cristianos, cuando pensamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos haciendo como jerarquías. Nos encanta hacer clases, posiciones, jerarquías. Pero realmente cuando vas a la Biblia te das cuenta de que Jesús no buscaba eso. Es a lo largo de los siglos cuando la Iglesia, los seguidores de Jesús poco a poco van transformando el movimiento de Jesús en otra cosa, en algo más. Entonces hay una diferencia muy marcada entre el clero, los sacerdotes y la gente normal. Y quizá muchas de tus razones y muchos de tus motivos por lo que rechazas el cristianismo es porque evidentemente vemos más a la Iglesia que a Jesús. Evidentemente todos los cristianos a veces estamos más preocupados de mostrarnos a nosotros mismos que mostrar a Jesús. Y realmente la Iglesia no es nosotros y ellos. No es los sacerdotes y el pueblo. No es los pastores y las ovejas. No es nosotros decidimos, vosotros acatáis. Nosotros mandamos, vosotros obedecéis. Esto no es la Iglesia, porque la Iglesia toda, en época de Jesús, giraba en torno a Jesús. Y esto sucedió a lo largo de los siglos, y cuando llega la Reforma Protestante intenta mejorar, cambiar, darle la vuelta a todo lo que los protestantes veían mal. Parece como que la función de sacerdote de yo y ellos, de nos sentamos en un sitio diferente a vosotros, de hablamos incluso un idioma diferente a vosotros, eso no llega a cambiar incluso con la Reforma Protestante. Y nos encontramos hoy viendo, la figura del sacerdote como algo en la que, al final la Iglesia depende de los sacerdotes, ¿no? De los que han sentido el llamado a trabajar por la Iglesia, ya sean de una denominación cristiana o de otra. Al final la Iglesia tiene que ser llevada por sacerdotes. Yo, como soy oveja, como soy laico, como no tengo nada que hacer, esto no va conmigo. El concepto de la Biblia, te voy a dar una pequeña chapa, ¿vale? Pero voy a intentar ser rápido. El concepto de la Biblia de sacerdote en el Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento. Sabes que la Biblia está partida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la figura del sacerdote al final es el que se encargaba del servicio del templo. Hay un templo donde era el centro de la religión, los sacerdotes iban y hacían cosas allí, oficiaban el culto, básicamente, para que lo entiendas. Eran las personas que mediaban entre Dios y la gente. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia.
el Nuevo Testamento cambia. Y nosotros estamos en la época post-Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Voy a darte 3 textos, ¿vale? Primera de Pedro. Pedro, uno de los mejores amigos de Jesús, y luego iremos con Juan, dice esto acerca de lo que es ser sacerdotes. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro no está escribiendo esto a la clase de sacerdotes. Pedro no está escribiendo esto a los pastores, a las autoridades. Pedro está escribiendo esto a todo el mundo. Pedro está escribiendo esto para ti. Pedro te está diciendo, tú, tengas el concepto que tengas de sacerdote, tú eres sacerdote. Pero es que Pedro continúa un poco más tarde. Pedro dice más, vosotros sois linaje escogido y tiene real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que el primer mito que nos tragamos es pensar que la iglesia no va conmigo, que la iglesia va acerca de los sacerdotes, que va acerca del clero, que va acerca de los que se dedican a esto, y que yo, bueno, pues oye, tampoco va mucho conmigo. Pero Pedro está hablando de todos nosotros. Y todas las funciones de sacerdote para Pedro, y ahora verás para Juan, te incluyen a ti. Fíjate lo que dice Juan en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice, nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, que los amigos, los más íntimos amigos de Jesús, se dieron cuenta de que Jesús les estaba pidiendo algo que cambiaba un poco con la antigüedad. Ellos entendían que había algo que había cambiado y era que tú y yo somos sacerdotes. No importa si eres hombre o mujer, todos somos sacerdotes, todos estamos llamados a anunciar a Jesús, vivir por y para la misión de Jesús, que es hacer de este mundo un mundo mejor. Pero nosotros seguimos creyéndonos el mito de que la iglesia que la dirijan las autoridades. Y es por eso quizá que en Europa cada vez más nosotros somos escépticos, ateos, desconfiamos de la institución religiosa, porque al final quizá todos vemos que la iglesia no fue formada para que los sacerdotes, el clero, los pastores, tomaran las decisiones acerca de la iglesia. Y hoy te quiero contar una historia muy importante, una historia que me encanta y una historia que habrás escuchado miles de veces seguramente si eres un cristiano o una cristiana que lee la Biblia a menudo. Si no, déjame que te la cuente porque es bastante divertida la historia. Es una historia que tiene algo fuera de lo común. Y es que tiene una parte A, una parte B, que es prácticamente igual, y los amigos de Jesús, que se les llaman discípulos, después de haber visto la historia A, en la parte B siguen flipando. Igual no sabes de qué te estoy hablando, pero es una historia de las pocas que aparecen en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es una historia lo suficientemente importante como para que los 4 escritores que escribieron de la vida de Jesús incluyeran esta historia, y esto no es algo muy común. Esta es la historia. Empezamos con Mateo 14, versículo 13. Dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, evidentemente con sus amigos. Te pongo un poco en contexto. No sé si te suena Juan el Bautista. Juan el Bautista era como el primo de Jesús, y Juan el Bautista había estado encarcelado precisamente por decir las cosas como tocaban, ¿no? Era como que no tenía mucho filtro, decía las cosas como tocaban, y esto no le gustó mucho al rey, lo encarceló y le cortó la cabeza. Entonces esta historia empieza con Jesús conociendo la noticia de que a su primo, el que le había ayudado a ser conocido, le habían cortado la cabeza. Jesús recibe la noticia y se queda muy triste, se queda muy mal. Y Jesús llega en un momento en que le dice a sus amigos, vámonos a un lugar apartado, vamos a estar a solas. Necesito pensar, necesito asimilar la noticia. Así que yo me imagino a los discípulos, que son los amigos de Jesús, yendo con Jesús y diciendo, oh, qué guay, sí, vamos a descansar. Estamos tan agotados de ir para aquí y para allá, estamos tan agotados de ayudarte a curar gente, estamos tan agotados de ayudarte a todo lo que haces con la gente. La semana es dura, las compras, los regalos de Navidad, las devoluciones de Navidad, ir al gimnasio para bajar el roscón de Reyes, algunos no los hemos bajado. No, nos identificamos con los amigos de Jesús, ¿no? Es como, sí, Jesús, vamos a descansar. Esto es lo que me gusta, vamos a descansar. Un tiempo para mí. Y esto es lo que nos gusta como cristianos, ¿no? Coger a Jesús, meterlo en un cajón, meterlo en un rincón a solas y Jesús, tú para mí que lo necesito. Esta es la religión de los discípulos. Esta es la religión que vivían los discípulos. Jesús, tú para mí. Al resto, ya, que esperen, ya les llegará su turno. Pero Jesús, tú para mí. Dame paz, dame seguridad,
dame descanso, dame. Y para mí esto es lo que cambia las cosas. Solo hay dos tipos de personas que son cristianas. Los que viven como sacerdotes y los que viven como personas que necesitan el servicio. Pero te das cuenta que en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. Entonces hay personas que viven aún ancladas al mito de la iglesia depende de los sacerdotes. Y viven como los discípulos vivían en este momento. Jesús para mí. Dame paz, dame seguridad, dame bendición, dame dinero y dame de paso salud eterna, que no me haga viejo y parecer siempre guapo porque Instagram depende mucho de mi imagen, ¿vale? El problema no está en que esto de vez en cuando suceda, no está mal, a veces nos cansamos y queremos a Jesús, queremos lo que Jesús nos aporta para nosotros y es bueno. El problema es cuando nos perpetuamos en esta situación. El problema es cuando esto se convierte en un estilo de vida y entonces no vivimos como sacerdotes, no vivimos como aquello que Jesús nos llamó, sino vivimos como personas que dependen constantemente del modo en que Jesús puede bendecirnos. Y esto es lo que pasa. Jesús, que estaba también en ese momento, Jesús estaba en el momento yo, ¿vale? Esa frase la habréis escuchado un momento, es que no tengo tiempo para mí, es que me voy a reservar un tiempecito para mí. Jesús estaba en ese momento, que de vez en cuando está bien, ya lo he dicho, tenerlo, un tiempito para mí. Jesús había dado un tiempecito para él, un tiempito, no sé cómo decirlo, no sé si está bien dicho, pero bueno, ¿entendéis? Un tiempo pequeño, pero fíjate lo que pasa en cuanto Jesús se recuesta y quiere estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Tú fíjate la situación. Estábamos en un momentito tan ajustito, ¿vale? Un momentito ese como cuando le das a la alarma al snooze, cuando le das 8 minutos más. Venga, voy a dormir. Te saben a gloria esos 8 minutos. No sirven para nada. Pero a ti te saben a gloria. Hay gente que en vez de 8 le da 3 veces. 8, 16, 24. Hay gente que se empieza a poner a las 4 de la mañana y se levanta a las 7 para ir pensando que está durmiendo más. No lo hagáis, estáis perdiendo el tiempo, ¿vale? Pero ese tiempecito para mí, tiempecito de estar a gusto, a Jesús se le acaba rápido. Pero Jesús es como un resorte. Jesús, ¡boom! Ya salgo de mi tiempo para mí, de un tiempo para el yo, porque hay una necesidad mayor. Y es que hay un montón de gente necesitada, hay un montón de gente enferma y hay un montón de gente que necesita de Jesús. Y esto es lo que pasa. Versículo 15. Dice, esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Es decir, como que los discípulos no estaban así muy... Pues como, bueno, se ha fastidiado este momentito nuestro, ¿no? Echa a la gente ya. ¿Sabes? Estamos cansados aquí de gestionar las masas. Estamos así como en plan con las espaldas, ¿no? Tú no, tú sí, ahora te toca a ti sanar. Venga, los cojos primero que tienen más necesidad, ahora los ciegos. Vale, ellos están así como los guardaespaldas de una persona famosa, ¿vale? Y llega un momento que los discípulos dicen, ¡ostras, tío! Jesús, que se está haciendo súper tarde y aquí no hay comida. Entre líneas lo que están diciendo es, macho, no tenemos comida para nosotros, porque hay 5 panes y 2 peces y encima son de un crío que anda por ahí. O sea, 5 panes, 2 peces, haz las cuentas, somos 13, si no contamos a todas las mujeres y otros discípulos que no se nombran, que nos acompañan, estamos chungos para comer. Básicamente lo que los discípulos están diciendo es que se pide la gente y vamos a hacer nuestra cenita de colegas, nuestra cenita de amigos, donde no entre la chusma, donde solo entremos nosotros. Otra vez, el modo yo, el modo mi necesidad, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Este es el modo que tanto nos fastidia. Este es el modo cuando venimos a la iglesia y esperamos. Cuando venimos a la iglesia, y no me refiero como edificio, porque ese es el otro mito, pero cada día va a ser su propio afán. Otro día hablaremos del edificio y lo que es la iglesia. Pero a veces cuando nos reunimos en iglesia, ¿no? Cuando nos juntamos los cristianos y los que tienen alguna simpatía hacia Jesús, para mí esto y para todos nosotros es la iglesia. Cuando lo que nos une es Jesús, ya somos iglesia. A veces tenemos la impresión de que yo vengo a ver qué saco, ¿no? A ver qué saco. Si me voy vacío, pues esa iglesia ya no me gusta. Y es como, tenemos ese modo de vista de consumo, ¿no? Es como que yo vengo a la comunidad, yo vengo a un grupo de personas y no voy a poner nada. Y no estoy hablando de dinero, no me malinterpretéis. No estoy hablando para nada de dinero, estoy hablando de lo que tú ofreces. Y esto es compatible con cualquier aspecto de tu vida. ¿Cuánto estás dispuesto a ofrecer a cambio de cuánto estás dispuesto a recibir? Cuando uno viene a la iglesia, ya viene si no te ha gustado la canción,
pues ya no te gusta, o no hemos tocado tu canción favorita, lo siento, o si el mensaje no me ha gustado tanto, ya no mola tanto. O si el desayuno que han puesto, pues no han puesto croissants. Hoy hemos puesto croissants, porque sabíamos que venían por eso. Pero a veces es como, vengo a ser servido, vengo a alimentarme, y concibo muy poquitas veces, que vengo realmente a servir a aquellos que necesitan conocer a Jesús. Y os pasa como a mí, que venís a la iglesia gordos. Yo vengo porque va de serie. Pero algunos venimos gordos espirituales, venimos así como a reventar, porque ya sabemos de Jesús un montón. Y en lugar de ofrecer, en lugar de alimentar, en lugar de satisfacer una necesidad mayor que yo mismo, sigo con ese punto de vista de y yo, y lo que yo quiero, y lo que yo necesito. Y así se desarrolla el espíritu crítico destructivo. Déjame que te pregunte, ¿irías a una entrevista de trabajo así? Imagínate la escena, ¿eh? Vas a una entrevista de trabajo y dices, a ver, estudios, ninguno, la ESO y de milagro. Bueno, la jornada laboral son de 8 horas sin horas extras. Bueno, sabemos que la gente hoy dice 12 horitas media jornada. Pero imagínate que te dicen, no, 8 horitas, 40 horas a la semana, y tú dices, no. 8 horitas no. Voy a trabajar 2 horas al día. Y, porque si me levanto doblado no vendré. Imagínate que la persona cuela, la que te está entrevistando, y dice, vale, de acuerdo, no te preocupes. 2 horitas al día y si un día que no te encuentras bien te vas. Hablemos de tu salario. Vas a cobrar 800 euros al mes. Por 2 horitas al día no está mal, ¿no? Imagínate que tú le contestas y le dices, mira, 800 no, 6.000. 6.000 euros al mes o es que ni me levanto. O sea, no levanto la mano ni para firmar el contrato. Pregunta. ¿Tú crees en tu sano juicio que el entrevistador te diría, oh, me encantas, te voy a contratar? Esta es la actitud que muchos traemos a la iglesia. Yo no pienso aportar nada, pero ¿cuánto me voy a llevar de aquí? Yo no voy a desarrollar, yo no voy a satisfacer necesidades, yo no voy a alimentar. ¿Pero cuánto me vais a alimentar a mí? ¿Sabéis? Te voy a contar otra historia. Cuando yo estudiaba ingeniería, fue un infierno absoluto. Estudié ingeniería de, algunos sabéis, caminos, canales y puertos. Y resulta que yo había acabado todo el segundo de bachiller y había hecho la selectividad, pues estudiando lo que muchas veces estudiamos, ¿no? Como 3 días antes, la semana de antes. Entonces yo llegué súper sobrado en ingeniería y dije, pues sobrado como voy en el segundo bachiller. Y la primera evaluación, el primer cuatrimestre, fue a los exámenes estudiando la semana de antes. La nota más alta que saqué, te vergüenza decirlo, es un 1,7. Porque yo pensaba y decía, madre, a ver si ingeniería está chupado, hombre, si está como segundo bachiller, pero un poco más difícil. Pero en vez de estudiar 7 días antes, voy a estudiar 9. Y dije, 9, estudiando lo máximo. Claro, lo que yo estaba dispuesto a dar con respecto a lo que yo estaba dispuesto a recibir, difería un poco. Así que me preparé muy poquito. Y mi mejor nota ahí estaba 1,7. Pero esto es como cuando estás en casa. Aquellos que estamos casados o que convivimos en una familia lo sabemos. Si todo depende de una misma persona, la familia no funciona. Si todos colaboramos, si todos ayudamos, si todos hacemos la convivencia mejor, la cosa funciona. Cuando todo depende de una persona y se espera que todo dependa de una persona, es cuando los problemas llegan. Y te pregunto, ¿qué te hace pensar que la iglesia es diferente? Si al final solo somos eso, personas. No hay una casta sacerdotal. No yo por ser pastor es el que hago pam, pam y todo hecho. Nos necesitamos y necesitamos entrar en el nuevo sacerdote. Básicamente los discípulos estaban cansados y realmente lo que querían era seguir teniendo su tiempo para ellos. Ellos veían que solo tenían comida muy poquita incluso para ellos y lo que querían era eliminar posibles comensales para disfrutar de una velada junto a Jesús. Y esto es lo que pasa. Versículo 16. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está haciendo Jesús aquí? Los discípulos son como tú y como yo, ¿no? Los discípulos son como... Otra vez, ahora tengo que... Realmente con lo a gustito que estábamos. Con la alarma de 8 minutos después. Estábamos aquí a gusto, Jesús. No vengas a fastidiar ahora con que hay que darles de comer. Pero si son miles, no hay pasta. Y encima es un marrón gastar la pasta para esta gente, ¿no? La pasta es para nosotros, para la obra de Dios. No gastemos la pasta en esto. No nos hagas darles de comer. Anda, Jesús. Pero Jesús lo ve de otra manera. Jesús dice, tú no te estás dando cuenta, pero yo te estoy llevando del modo yo, del modo egoísta, del modo solo pienso en Jesús para que me llene, al modo alimenta las necesidades de los otros.
Esto es lo que está haciendo con los discípulos. No te calientes la cabeza, no es mucha complicación. Jesús lo que está diciendo es, basta ya de pensar en ti, basta ya de pensar cómo te vas a alimentar, qué vas a sacar. Lo que estoy haciendo de ti es que mires más allá y pases de un modo de yo a un modo de los demás. Alimenta. Y fíjate lo que responden. Lucas, aquí pasó a Lucas. Dice, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Me encanta la respuesta de los amigos de Jesús. A no ser que está muy pesado Jesús y realmente quieras que vayamos a comprar comida. ¿Realmente nos está pidiendo esto? ¿Has pedido alguna vez algo a alguien y lo hace, pero lo hace renegando tanto que hubieses preferido no hacerlo? A mí conmigo así de veces. Realmente tú te das cuenta cuando le pides a alguien un favor y la persona te dice sí, lo hago porque eres mi amigo, porque eres mi amiga, pero realmente está farfullando, está jurando por dentro, está renegando tan fuerte que dices, oye, la próxima vez que lo haga, ya lo haré yo. Prefiero que no lo hagas con tal de no escuchar. Esto es lo que están haciendo los discípulos. A ver, Jesús, si hay que ir a comprar, compramos. Pero no me fastidies, macho. Que es que encima, Olin, si ya te hemos clasificado las masas por edad, altura, necesidad, enfermedad, ya no nos pidas también darles de comer. Jesús sigue trabajando, sigue empujando, sigue intentando que ellos pasen del modo pensar en mí todo el rato al modo pensar en los demás. Y fíjate lo que dice Juan 6:11. Para mí esta es la clave, querido amigo, querida amiga. Esta es la clave. Dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y ahora te pregunto yo, ¿quién dio de comer a la multitud? ¿Quién dio de comer a las personas? Jesús, es lo que pensaríamos todos, es lo que Jesús, pero realmente Jesús lo que hizo es multiplicar la comida. Quien dio de comer a las personas fueron los discípulos. Y aquí viene la diferencia que tienes que entender. Cuando tú dejas de vivir en modo egoísta y empiezas a vivir en modo sacerdote, en modo servir y satisfacer las necesidades, lo poco que tú tienes, que no sirve para nada, Jesús lo multiplica para que cumplas la misión que Él tiene preparada para ti. ¿Tú te das cuenta? No tengo nada. ¿Cuántas veces me dieron €1 por cada vez que escucho esta frase? ¿Pero cómo voy a ayudar yo si necesito que me ayude? Pero tú me has visto. Si estoy yo, ¿cómo para ayudar? Mi abuela decía eso. Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Sería millonario si me dieran €1 por cada vez que escuchas esa frase. Pero tú lo que no te estás dando cuenta es que Jesús es consciente de lo que tú tienes no da para nada. No da ni para ti. No da ni para ti, pero Él espera, desea que cambies tu modo de ver en el yo egoísta lo que necesito para mí. Porque Jesús sabe que cuando cambies ese modo y te vayas al modo sacerdote, lo poco que tú tengas en las manos Él lo va a multiplicar para que tú alimentes las necesidades de los demás. Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de necesidad, estoy hablando de relaciones, estoy hablando de amor, estoy hablando de compañía, estoy hablando de cualquier cosa que la gente a tu alrededor y la gente que no está a tu alrededor necesita. Y si tú ves este texto, solo hay 2 tipos de personas. Los que dan comida y los que están acostados esperando la comida. Y esto lo vemos también en las comunidades, ¿no? Es como están las personas que ofrecen comida y las personas que solo comen. Bueno, el desayuno lo vemos, ¿no? Hay personas que están todo el rato poniendo comida y hay gente que está ahí solo. Siempre en la vida de gente así hay 2 tipos de personas. Las personas que están recostados esperando a que todos se lo den hecho y las personas que están todo el rato ayudando a los demás. Las personas más entregadas que conozco realmente no sé si son cristianos. Esto es importante, ¿eh? Las personas más entregadas que conozco, que viven por y para los demás, no sé si son cristianos. Quizá lo sean, pero a lo mejor no. Al final, los cristianos estamos llamados a vivir en modo sacerdote, en no buscar tu beneficio personal, físico, emocional, mental, sino utilizar lo poco que tú eres, lo poco que tú puedes hacer, para que Jesús lo multiplique. Y al final, la única oportunidad que tienes en tu vida de ver cómo Dios te puede usar es cuando rechazas vivir en el modo yo para vivir en el modo sacerdote. Y volvemos a tratar el mito. La iglesia la lideran los sacerdotes. Sí, siempre y cuando entiendas que tú y yo, todos, somos sacerdotes. Que todos estamos llamados a vivir en este punto, en este modo de vida. Y voy acabando ya, Efesios 4, 12
al 13, dice un texto más sobre la iglesia, y te prometo que no te voy a quitar mucho más tiempo. Dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Y aquí hago un break, porque tú estarás pensando, como hacemos todos y clasificamos en categorías, estarás pensando que, si los primeros son los apóstoles son los que más mandan. Claro, porque ahí estaba Pedro, Juan, y luego llegó Pablo. Sí. Los apóstoles son los que mandan, los profetas son un rango inferior, los evangelistas un tercero, y los cuartos, pastores y maestros. Pues no sé, M va antes que P en el alfabeto, pues maestros por delante de pastores. Y nos hacemos nuestras categorías. Y aquí Pablo no está hablando de categorías. Pablo está hablando que Jesús repartió dones, Jesús reparte capacidad, Jesús reparte tareas. Y está diciendo, pues tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y aquí todos somos iguales, porque todos dependemos de Jesús al mismo nivel. Y esto sigue, porque al final, ¿para qué está haciendo esto Jesús? Dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, tú y yo, incluso si no crees, porque Jesús vino aquí para ti también, que es su cuerpo, estemos capacitados ¿para qué? Para servir. ¿Para qué? Para servir. ¿Para qué? Estoy siendo pesado, me he colado ahí. ¿Para qué? Para servir, no para comer, no para ser satisfecho, no para que todo me guste, sino para servir y dar instrucción a los creyentes. Y yo añado a los no creyentes también, porque así está, para esto. Y dice, y así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Entonces lo que Pablo te está explicando y te está diciendo muy sencillo es que si queremos ser un grupo unido que sigue la misión de Jesús, basta ya de vivir en modo yo y empieza a vivir en modo sacerdote. Porque cuando yo entienda que lo que Jesús me ha dado es para sembrar, ¿recordáis la parábola del sembrador? Algunos ven la parábola del sembrador como que Jesús da semilla para que yo la coma. Pero el sembrador no hace eso. El sembrador recibe la semilla y la siembra. Porque sembrando es como haces que el reino de Dios, la iglesia, crezca. Si todo lo que recibes en tus manos está destinado a alimentarte a ti mismo, la iglesia no va a crecer. Si todo lo que viene a tu mano te lo comes, y estoy hablando en sentido figurado, el reino de Dios no cumplirá su propósito. Así que quizá vienes a Cero porque te gusta el ambiente. Quizá vienes a Cero porque... quizá vienes porque te han invitado y estamos encantados de que vengas. Pero quizás si llevas mucho con nosotros, quizá igual desde el principio vienes a Cero porque te gusta el ambiente, no sé, pues hay luces, hay buen ambiente, hay música, quizá vienes por la música. Quizá vienes porque es una música que está guay, que es bastante contemporánea, moderna. Quizá vienes por el desayuno, seguramente es, sobre todo cuando hay donuts. Vienes al desayuno y te gusta, o quizá vienes a los proyectos que hacemos por las tardes, cuando nos vamos al hospital o nos vamos a otros sitios, porque, te apetece de vez en cuando colaborar. Pero igual nunca te has planteado si vienes para ofrecer algo. Igual hasta tú mismo te has dado cuenta de que no tienes nada que ofrecer, por tanto, mejor recibir que dar. Cuando Jesús transforma ese punto de vista, esa filosofía, y te dice que es mejor dar que recibir. Es mejor ser sacerdote que ser una persona necesitada. ¿Y sabes lo que te digo? Que si esa es tu motivación, si tú vienes a Cero solo por la comida, si vienes a Cero solo por la música, si vienes a Cero solo por el ambiente, ¿sabes qué? Que no nos cansaremos de hacerlo. Que no nos cansaremos de hacerlo porque ese es nuestro trabajo, porque la gente que lo hemos entendido viviremos siempre sirviendo, porque no queremos ser personas recostadas para siempre, queremos ser sacerdotes. Y seguiremos dándote de comer y seguiremos cantando, tocando contigo para alabar a Dios y seguiremos hablando y levantando a Jesús porque es nuestra pasión y no nos importará alimentarte cada semana. Pero esta es mi pregunta para ti. ¿Quieres vivir toda una vida necesitado? ¿Quieres ser toda la vida un hambriento espiritual? ¿Quieres vivir toda la vida sin poder ofrecer a Jesús la oportunidad de que te use para hacer algo grande, para poder satisfacer a los demás? Déjame que te deje con una última idea. Hebreos 4:14 dice lo siguiente. Dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes. Me encanta esta versión. Gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando. Este es el punto. Jesús te ve a ti como sacerdote. Como sacerdotisa, no importa tu sexo. Jesús te ve a ti como alguien que tiene que trabajar por y para su reino. Y no tiene jefes. El jefe no soy yo, el jefe no es nadie más. Todos los seres humanos estamos al mismo nivel a los ojos de Jesús. ¿Quién es el jefe de todos nosotros? ¿Quién es el jefe de los sacerdotes? ¿Quién es el que trabaja por nosotros? Jesús. Precisamente la razón por la que estamos aquí. Y quizás en tu vida
Quizás en tu vida hayas sentido o estás sintiendo en estos momentos que tu necesidad es mayor que la provisión que estás recibiendo. Quizás estás sintiendo ahora que necesitas más de lo que tienes. Quizá tiene que ver con el dinero, quizá tiene que ver con la salud, quizá tiene que ver con las relaciones, con el aspecto emocional. Quizá sientes que tienes una necesidad mayor que la provisión que Dios te está dando. Pero Pablo te está diciendo, confía. Confía porque en el momento que des ese paso de locura, ese paso de esto no tiene sentido, ese paso de si solo tenemos 5 panes y 2 peces, cuando digas, me paso al lado del sacerdote, me paso al lado de entregar mi vida a Jesús, Jesús te va a hacer testigo de un gran milagro que es alimentar a una gran multitud. Aquí ya lo hemos vivido y ya lo estamos viviendo. Comunidades pequeñas de personas que no tienen nada, en manos de Dios se multiplica la ayuda y se multiplica el beneficio para aquellos que han tenido mucha más mala suerte que yo en la vida. Así que esto es lo que yo quiero ofrecerte. Y mientras cantas esta última canción, me gustaría que meditaras en esta idea. ¿Qué vas a entregar a Jesús? ¿Qué tipo de vida vas a seguir viviendo ahora? ¿Vamos a seguir viviendo una vida de consumo, de hambriento espiritual? ¿Vamos a seguir viviendo una vida de en cuanto vemos a Jesús, vamos corriendo para que me cure, para que me sane, para que me alimente? Cada vez que contemplamos a Jesús nos vamos a recostar esperando a que otros que trabajan para Jesús me alimenten. ¿O vamos a hacer como los discípulos, a regañadientes, renegando, sin quererlo casi? Ser empujados por la pasión de Jesús a moverte un poco más allá. Levantarte y empezar a alimentar a aquellos que están hambrientos. Que esta canción te haga reflexionar acerca de esta idea y que realmente hoy puedas tomar una decisión acerca de qué estilo de vida quieres elegir de ahora en adelante.